te digo que te voy a enseñar una imagen de un animal y que me indique si es un perro o un gato, seguramente será tarea fácil para ti. Por ejemplo, sabrías reconocer que esto de aquí es un perro, que esto es un gato. Pero si te digo que te voy a dar miles de imágenes como estas y que me las dividas en las dos categorías, tal vez se vuelva una tarea tediosa. Lo ideal sería entonces poder automatizar esta tarea, pero ¿cómo implementamos un programa que nos dé la respuesta? Dado una imagen que nos diga si es un perro o un gato. ¿Cómo le indicamos en qué píxeles se tiene que fijar o qué detalles tiene que buscar para diferenciar los dos tipos de animal, especialmente cuando hay muchísimas razas tanto de perros como de gatos? Para ello vamos a recurrir a un sistema de aprendizaje automático o Machine Learning basado en redes convolucionales profundas, también conocidas bajo el término Deep Learning. En este vídeo te voy a mostrar cómo se aborda un problema de clasificación de datos, en concreto el problema de clasificación de imágenes de mascotas, utilizando estas redes neuronales de una forma relativamente sencilla. Vamos a utilizar el lenguaje de programación Python, que es el estándar en el ámbito de Deep Learning, y utilizaremos como base la biblioteca TensorFlow, que es una de las dos bibliotecas más populares que hay a la hora de implementar modelos de Deep Learning. El objetivo principal en un problema de clasificación es disponer de una función que, dado un nuevo caso del problema, sepa decirnos a qué categoría pertenece. Por ejemplo, una vez que nosotros tengamos nuestro modelo ya construido, le podremos proporcionar una nueva foto de un gato o de un perro y nos dará la clasificación correcta si lo hemos entrenado bien. De la misma forma que podemos proporcionar una imagen, podremos proporcionarle miles de imágenes y lo hará de forma bastante rápida. Pero para construir ese modelo o ese sistema, primero necesitamos normalmente un conjunto de datos ya clasificados que nos permita entrenar dicha función que queremos obtener. Entonces, en nuestro caso, ya tenemos un conjunto de datos que existe y que está disponible de forma pública, que es el conjunto de datos de mascotas de Oxford IIT, ¿vale? Estos son los autores. Y es un conjunto que viene preparado tanto para clasificación como para tareas de detección o tareas de segmentación. La diferencia entre la clasificación, la detección y la segmentación es relativamente sencilla. Esencialmente, la diferencia reside en el nivel de detalle que nos va a aportar el modelo acerca de nuestro gato o nuestro perro, por ejemplo. En el caso de la clasificación, que es el problema que vamos a resolver ahora, el modelo únicamente nos indicará una de las dos categorías, bien gato o bien perro. Es decir, una respuesta binaria de 0 o 1. En el caso de la detección, el modelo será también capaz de delimitar con un recuadro cuál es la ubicación de dicho gato o dicho perro. Y por último, en el caso de la segmentación, que es el caso donde el modelo nos alcanza a dar más detalle, será capaz de darnos totalmente el borde tanto del gato como del perro. La clasificación además se puede abordar con distintos niveles de granularidad. Este conjunto de datos también viene preparado para abordar la clasificación de las diferentes razas y por tanto podríamos tener varias docenas de razas disponibles y que el modelo nos respondiese una de esas razas. Sin embargo, para mostrarte un ejemplo sencillo, vamos a abordar el problema desde el punto de vista más simple, que es teniendo únicamente dos clases y por tanto el modelo solo tendrá que responder si la foto corresponde a un gato o a un perro. El primer paso a la hora de abordar este problema, por tanto, será acceder a la página del conjunto de datos que dejaremos en la descripción y descargar el archivo que viene enlazado como dataset. También tendrás que descargar el archivo que se denomina Ground Truth Data. La Ground Truth se refiere a las anotaciones que son verdaderas, es decir, no aquellas que son predichas por un modelo y que no estamos seguros de si son verdad o no, sino las que son de verdad las originales, que están anotadas normalmente por personas. Una vez que tengamos descargados los dos archivos comprimidos, yo ya los tengo por aquí descargados, vamos a descomprimir o extraer a una carpeta. Una vez que extraigamos las dos carpetas, la de imágenes y la de anotaciones, vamos a abrir nuestro Jupyter en el que vamos a ir desarrollando este modelo para clasificar las imágenes de perros y gatos. Ya que tenemos las imágenes extraídas, vamos a abrir el cuaderno de Jupyter y en este cuaderno vamos a implementar de una forma genérica el modelo que nos clasificaría las imágenes en categorías de perros y gatos. Lo bueno es que este mismo procedimiento podrías utilizarlo no para diferenciar imágenes de perros y gatos, sino para diferenciar otros tipos de imágenes. Podrías diferenciar tipos de fotografías, por ejemplo, fotografías de retratos y fotografías de paisajes. El mismo procedimiento se podría utilizar en procesos de control de calidad para diferenciar productos que tienen defecto de productos que no tienen defecto. Y más allá de imágenes, de una forma relativamente similar, podemos también clasificar otro tipo de datos, tanto datos como secuencias de sonido, datos recogidos de documentos de texto o bien datos que se compongan de otras variables como las que pueden ser respuestas a una encuesta, etcétera, etcétera.
En particular nosotros nos vamos a centrar en la clasificación de imágenes y, como ya digo, este esquema lo puedes seguir para clasificar cualquier otro tipo de imagen. Entonces vamos a comenzar con nuestro cuaderno de Jupyter. Como ves, lo estoy ejecutando en Visual Studio Code. También podríamos ejecutarlo en el entorno de Jupyter nativo y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un kernel de Python en el que tengamos instalada la única dependencia necesaria, que es TensorFlow. Yo ya tengo un entorno de Anaconda específico para ello, así que voy a seleccionarlo. Si tú todavía no tienes un entorno de Anaconda, tienes un vídeo en el que hemos explicado ya cómo crear nuevos entornos de Conda e instalar diversos paquetes de Python para que estén preparados y aislados del resto de entornos. En nuestro caso, el archivo de dependencias, como ves, solo tiene una, que es TensorFlow, y podríamos ejecutar en la línea de comandos tanto el comando de instalación de pip install -r y este archivo, como el comando de instalación de Conda para archivos, que es conda install --file y el nombre del archivo. Volviendo al cuaderno de Jupyter, lo primero que necesitaremos hacer es organizar los archivos de las imágenes, porque si vemos ahora mismo cómo están organizadas, es simplemente una carpeta con todas las imágenes, donde cada una lleva el nombre de la raza, no nos dice si es un gato o un perro. Entonces, vamos a ejecutar esta celda de código de aquí. La celda de código puede parecer un poco larga, pero voy a explicarte lo que hace, que es una tarea muy sencilla, es simplemente gestión de los ficheros. Primero vamos a importar las bibliotecas necesarias. Estas son bibliotecas que vienen integradas ya en Python. Luego metemos en variables el directorio de las imágenes y el directorio de las anotaciones. Estos son los nombres por defecto que vienen en los archivos comprimidos y son los que debes tener si descomprimes los archivos. Luego, un detalle interesante que tenemos en este conjunto de datos y que tenemos en la mayoría de conjuntos de datos que podemos descargar de imágenes es que ya tenemos seleccionado un subconjunto del conjunto de datos, es decir, unas cuantas imágenes están seleccionadas para que podamos entrenar nuestros modelos, y hay otro conjunto de imágenes que son diferentes que están seleccionadas para que podamos evaluar si esos modelos están entrenados o no, ¿vale? Es decir, para nosotros comprobar si un modelo está bien entrenado, le vamos a preguntar si esta nueva imagen que le proporcionamos es de un perro o un gato, pero para saber si funciona bien, nosotros ya de antemano sabemos si es un perro o un gato, pero el modelo no lo sabe. Y esas imágenes son las que corresponden con el conjunto de test. Entonces aquí lo que estamos haciendo es leer del archivo trainval las imágenes que se corresponden al entrenamiento y del archivo test estamos leyendo las imágenes que se corresponden al test. Entonces estamos leyendo los nombres de fichero. Eso nos va a permitir ahora crear una serie de carpetas. Vamos a crear la carpeta train y dentro de la carpeta train vamos a crear la carpeta cats. Dentro de esa carpeta también vamos a crear la carpeta dogs y luego en una carpeta test vamos a crear también subcarpetas cats y dogs. Esta estructura de ficheros se suele seguir, en particular se suele seguir en TensorFlow porque TensorFlow incorpora una herramienta que lee automáticamente las imágenes de estas carpetas. Si nosotros le indicamos que lea las imágenes de train, entonces sabrá que cats y dogs son las clases que tiene que usar. Y lo mismo con... Entonces aquí simplemente creamos esas carpetas dentro de nuestra carpeta de imágenes y luego tengo una función que se dedica a clasificar la imagen. Para cada imagen de la que hemos leído en los archivos de texto de trainval y de test, vienen varios campos. Un campo es el nombre del fichero y otro campo es la especie. Entonces, nos quedamos con el primer campo, que es el nombre del fichero, y el tercer campo lo selecciono como 2, que es el tercer índice. El tercer campo es la especie, o bien gato si la especie es un 1, o bien perro si la especie es un 2. De esta forma, con un simple if-else, selecciono la carpeta. Si la especie es 1, que se corresponde con el gato, la carpeta donde vamos a pegar esa imagen es cats. Y si no, entonces la vamos a pegar en la carpeta dogs. Ahora calculamos la ruta actual de la imagen, que es simplemente el nombre del fichero acabado en JPG, dentro del directorio actual donde están las imágenes, y la nueva ruta. La nueva ruta será la misma, pero en el subconjunto de o bien train o bien test, y en la carpeta que hayamos calculado, bien cats o bien dogs. Para mover un archivo usamos la función rename de Python. Y aquí lo único que hacemos es ejecutar esa función para todas las imágenes de train y para todas las imágenes de test. Por tanto, esta celda lo que consigue al final es una tarea que podríamos haber conseguido a mano, simplemente dividiendo todas las imágenes en una carpeta cats y en una carpeta dogs, pero lo está haciendo de forma automática. De forma que si tú te descargas este cuaderno de Jupyter y te descargas el conjunto de datos, ya lo tienes resuelto y no tienes tú que tocar las imágenes manualmente. Vamos a ejecutar la celda y puede que tarde unos segundos porque va a tardar un poco en mover todas las imágenes.
Ya se ha terminado de ejecutar y como ves tenemos ahora dentro de la carpeta de imágenes carpetas test y train, es decir, una carpeta para el entrenamiento y otra carpeta de test sobre la cual el modelo no va a conocer si una imagen es de un gato o un perro, sino que lo vamos a evaluar en base a lo bien que lo haga. Dentro de train tendremos una carpeta cats y una carpeta dogs y dentro de cada una tendremos las imágenes correspondientes. Lo siguiente que vamos a hacer es aprovechar la herramienta de TensorFlow que es capaz de escanear las carpetas automáticamente y de ir recuperando los datos para el entrenamiento, y es una herramienta que se llama Image Data Generator. Se trata de una clase de la cual podemos crear varios objetos, por ejemplo un generador para el entrenamiento y un generador para el test, y cada uno de estos objetos se va a encargar de uno de los directorios, uno para las imágenes de entrenamiento y otro para las imágenes de test. Lo bueno de utilizar un generador de estos es que no tenemos que tener todo el conjunto de datos en memoria durante todo el entrenamiento, es decir, por lo general cuando aplicamos un modelo de aprendizaje automático, muchas veces lo que tenemos que hacer es cargar todo el conjunto de datos en memoria y luego aplicar el método de aprendizaje para que nos dé ese resultado, ¿no? Sin embargo, cuando tratamos con imágenes, si tenemos un conjunto de datos de miles de imágenes, es muy difícil que quepa todo en memoria a la vez. Y por tanto lo que hacemos es construir un generador de datos que, conforme ocurre el entrenamiento, va cargando nuevas imágenes descartando las antiguas. En particular, para el generador de entrenamiento, lo que vamos a utilizar es un método load from directory al que le proporcionamos la ruta del directorio de entrenamiento. El propio generador se encargará de reconocer que dentro hay dos carpetas, una de cats y otra de dogs, y sabrá por tanto que esas son las clases de nuestras imágenes. Lo mismo haremos con el generador de test. Esta vez indicaremos que el modo de clase es ninguno, es decir, que no le especifique al modelo ninguna clase. Para comprobar cómo funciona un generador y cómo va leyendo los datos, simplemente tendremos que usar la función next. La función next es una función de Python que se aplica a todos los generadores, no solo este de TensorFlow, y que lo que hace es cargar el siguiente lote de datos del generador. Es decir, un generador funciona llamando iterativamente a la función next sobre él, y cada vez que llamamos a la función next, el generador nos devuelve un lote diferente de datos. Vamos a ejecutarlo una vez para ver qué es lo que nos da. Esta vez ha tardado unos segundos porque al cargar algún módulo desde la TensorFlow por primera vez se inicializan varios módulos y en particular muchas veces se conecta con la tarjeta gráfica, que es la que nos va a permitir acelerar los cálculos durante el entrenamiento. Ahora que hemos capturado algunas de las imágenes de test mediante la función next y el generador, vamos a visualizar cuáles son esas imágenes. Una forma de visualizar imágenes directamente dentro del cuaderno Jupyter es utilizar la biblioteca Matplotlib, que es la biblioteca más conocida para gráficos en Python. Se puede utilizar de la siguiente forma: importamos el módulo que nos interesa, que es pyplot, y le damos un alias plt para que sea más cómodo de utilizar, y utilizamos el método imshow. Imshow recibe una matriz, por ejemplo, algunas imágenes va a ser un array de 3 dimensiones, es decir, en el elemento 0 lo que tendrá será una matriz, en el elemento 1 tendrá otra matriz, y así sucesivamente, y cada una de las imágenes tiene valores de 0 a 255, es decir, 256 valores de color. El método imshow recibe una matriz de valores 0 y 1 y son flotantes para indicar el color. Por tanto, lo que hacemos es dividir entre 255 para quedarnos en el intervalo 0,1. Las imágenes que hemos seleccionado son las dos primeras, la imagen 0 y la imagen 1. Vamos a ejecutar esta celda y veremos cuáles son las dos primeras imágenes del conjunto de test. Ha cargado esas dos imágenes desde los archivos y nos las muestra. Si te fijas, las imágenes tienen proporciones cuadradas, cosa que seguramente en los ficheros no las tienen. Esto es porque el generador de imágenes de TensorFlow se encarga de escalar las imágenes para que todas tengan las mismas proporciones, de forma que al entrenar un modelo, todas las imágenes entren con las mismas proporciones. Es una cosa necesaria para entrenar algunas redes neuronales. El siguiente paso que vamos a tomar es cargar el modelo de aprendizaje automático, en concreto cargar una red neuronal que esté ya preparada para reconocer imágenes. Y podrás decir, bueno, ¿no podríamos nosotros construir nuestro propio modelo y entrenarlo para reconocer los perros y los gatos? Sí, esa es una posible vía a la hora de resolver este problema, pero normalmente entrenar un modelo para reconocer imágenes es una tarea que necesita muchísimos datos y por tanto nos conviene mejor aprovechar un modelo que ya esté entrenado con imágenes, de forma que
que sabrá reconocer diferentes formas circulares o esquinas o círculos u otro tipo de formas y detalles que le van a servir igualmente para más adelante reconocer un perro o un gato. En la biblioteca TensorFlow disponemos de un montón de modelos ya preentrenados, de forma que simplemente con unas pocas líneas de código podemos cargarlos e incluso readaptarlos para que hagan la tarea que a nosotros nos interese. En nuestro caso, aunque estos modelos vengan preparados para reconocer todo tipo de imágenes, a nosotros nos va a interesar reajustarlos para que solo reconozcan perros y gatos. Esta estrategia de tomar un modelo ya entrenado pero readaptarlo para una nueva tarea se conoce como transfer learning o aprendizaje por transferencia. En nuestro caso, vamos a aprovechar una red neuronal relativamente moderna y que ya está preparada para reconocer imágenes, que se llama Inception V3. Inception V3 es una de las redes más populares que hay ahora mismo para clasificación de imágenes y la tenemos disponible en el módulo Applications de TensorFlow Keras. Cargar la red, además, vamos a indicar dos parámetros. Primero, no queremos que se incluyan las últimas capas de la red neuronal. Las últimas capas de una red neuronal son las que producen la clasificación final y en este caso, en Inception, las últimas capas clasifican una imagen que le proporcionemos en 1000 clases diferentes, es decir, selecciona una de las 1000 posibles clases. En nuestro caso vamos a querer que seleccione una de dos clases, o bien perro o bien gato, entonces no nos interesa que cargue esa capa de 1000 clases posibles. Lo que tendremos que hacer nosotros ahora después será crear esa última capa y entrenarla para que tenga unos parámetros adecuados. Por otro lado, vamos a indicarle cuál es la estructura de nuestras imágenes. Por defecto, los generadores de datos que hemos utilizado escalan todas las imágenes a 256 por 256. Por tanto, vamos a indicar que cada imagen tiene de alto 156 píxeles, de ancho 256 píxeles y tiene 3 dimensiones adicionales que son los colores, es decir, rojo, verde y azul, ya que para cada uno de esos colores tiene un valor de 0 a 250. Vamos a cargar esta red y por defecto nos la va a cargar ya entrenada con los datos de un conjunto de imágenes gigantesco que se llama ImageNet y no tendremos que hacer nada más, ¿no? Simplemente cuando ejecutemos esta celda, si en tu caso no se han descargado antes estos modelos nunca, te los descargará desde un repositorio que tienen en TensorFlow con los parámetros adecuados ya entrenados para efectuar otras tareas. Lo siguiente que vamos a hacer, por tanto, ya que hemos eliminado esa última capa de 1000 clases que le permitía clasificar a la red Inception, vamos a añadirle una nueva capa nuestra a la red neuronal que le va a permitir clasificar en dos clases, o bien gato o bien perro. Y aquí ya estamos entrando un poco más en materia y voy a explicarte cómo puedes aprovechar una red neuronal que ya esté preparada. Por un lado, TensorFlow tiene dentro de la interfaz Keras un módulo Layers, todas las capas de red neuronal que puedes utilizar. En nuestro caso vamos a necesitar la capa Flatten. Capa Flatten simplemente plana la estructura de los datos que le lleguen, es decir, si le llega una estructura matricial o de 3 dimensiones o de 4 dimensiones, lo que hace es generar un vector plano de una dimensión. Y la capa Dense. La capa Dense es una capa que efectúa la operación más básica que hace una red neuronal, que es esencialmente multiplicar por una matriz de parámetros y sumarle un vector que se suele denominar el sesgo. La capa Dense, por tanto, es una capa muy simple que lo que hace es conectar todos los datos de la capa anterior con la capa actual mediante esa multiplicación por una matriz. Y esa matriz, en lugar de determinarla nosotros, es la matriz que acaba aprendiendo durante el entrenamiento. Por otro lado, en la interfaz Keras también tenemos un módulo Models que nos permite importar la clase Sequential, y la clase Sequential básicamente es una clase de modelos que, como su propio nombre indica, se componen de capas que están en forma de lista y que se pasan los datos de atrás hacia adelante y no tienen ningún tipo de saltos o de conexiones. Es decir, en un modelo sequential lo único que hacemos es conectar cada capa con la siguiente. Lo que vamos a hacer, por tanto, es construir un modelo sequential que nos va a permitir conectar una capa Flatten. La capa Flatten cogerá lo que le venga de antes, que será la salida de la red Inception, y aplanarlo en un vector de una sola dimensión. Luego, una capa Dense de 128 unidades que nos va a servir un poco como intermediario entre la salida de la red Inception, que será la salida de una red convolucional que es más compleja, y la capa final que nos va a permitir clasificar. Como la capa final solo va a tener dos salidas, es decir, dos valores de salida, o el perro o el gato, nos viene bien tener una capa intermediaria en la que la red sea capaz de calcular algunos aspectos finales que pueda extraer de la imagen.
Es decir, esta capa podríamos eliminarla y en principio la estructura general sería correcta y sería capaz de clasificarnos, pero seguramente cuando la entrenemos y la evaluemos no tenga el mejor resultado. Sin embargo, si lo oímos, también le indicamos una función de activación. La función de activación sirve para que esa operación sencilla que hace la red de multiplicar los datos que llegan por una matriz se convierta en una operación no lineal. ¿Por qué? Multiplicar por una matriz es una operación lineal, es decir, una operación sencilla que teóricamente no nos permite acercarnos todo lo que queremos a los resultados que buscamos, en un caso general. Por tanto, para mejorar ese comportamiento, para mejorar el comportamiento de las operaciones lineales, lo que hacemos es aportarle un punto de no linealidad que le da a la red mucho más potencial para acercarnos a resultados muy diferentes, en particular al que queremos nosotros, que es al de la clasificación de imágenes. Esta función de activación simplemente lo que hace es coger cualquier valor negativo que tenga esta capa como salida y descartarlo y ponerlo a 0, y los valores positivos no se descartan. Esa activación es suficiente para que la red tenga un mejor comportamiento, y aunque parezca que estamos descartando información, ten en cuenta que va a entrenarse de forma que esa matriz que utiliza para multiplicar los datos va a ir cambiando y va a ir adaptándose para que la predicción sea cada vez mejor. En ese caso, si aquí estamos eliminando los datos negativos, puede que aproveche ese comportamiento para algo, y también para que los datos que interesen que salgan de esta capa sean los positivos. En cualquier caso, eso es un comportamiento que va a hacer la red por dentro y que a nosotros no nos interesa en mayor medida. La última capa sí que nos interesa, que es la capa de 2 unidades, es decir, una para cada clase, una para el gato y otra para el perro, que va a tener una función de activación también, de forma que esta capa de igual forma ha multiplicado lo que haya salido de aquí por una matriz y le ha sumado un vector de sesgo, y luego se efectúa esta función de activación. Esta función de activación es un poco más especial. Esta no sirve solo para aportar la no linealidad, para mejorar el comportamiento de la red, sino que sirve para que estos dos valores de salida se conviertan en valores de probabilidades. Es decir, la red en estas 2 unidades de salida que tiene podría sacar 2 y 27, o podría sacar 0 y 150. Y la activación softmax lo que va a hacer es convertirnos esa disparidad de valores posibles en valores de probabilidad. Entonces, la única posible salida, por ejemplo, será que en un lado haya 47% y en el otro lado 53%. O que en el uno haya 20% y en el otro 80%. Y así, una vez creado nuestro modelo sequential que vamos a enganchar al final de la red Inception, lo que hacemos es concatenar la red Inception con nuestras capas de predicción. Eso lo conseguimos de esta forma. Metemos Inception y las capas de predicción en una lista y creamos un nuevo modelo secuencial. Esta va a ser la red final que vamos a entrenar. Lo bueno es que Inception ya viene preentrenada, por tanto, esa adaptación de las matrices de parámetros que tiene que ir aprendiendo la red solo tiene que hacerse realmente en estas 2 últimas capas, donde las matrices no están todavía determinadas. En la red Inception, sin embargo, todas esas matrices, esos parámetros, sí están ya determinados y sabemos cuáles son para que la red sea capaz de procesar bien las imágenes. Eso facilita también que ejecutemos el entrenamiento de la red en una máquina menos potente, ya que la red Inception habrá sido entrenada con muchísimos datos en una máquina muy potente, seguramente con GPUs distribuidas o con varias tarjetas gráficas para acelerar el entrenamiento, y sin embargo, en nuestro caso podemos ejecutar y entrenar esta red en una tarjeta gráfica de andar por casa. Por último, una vez que el modelo está ya preparado, la estructura está construida, tenemos que compilarlo. El proceso de compilación lo que hace es que todas estas operaciones que nosotros habremos declarado, pero realmente no existen propiamente, se van a construir, se van a crear en forma de grafo de operaciones, en un grafo por donde pasan los datos y se le van aplicando todas las operaciones de la red. Ese proceso es un proceso que TensorFlow ejecuta por debajo y facilita y lo hace de forma transparente al usuario, de forma que nosotros no tengamos que conocer nada sobre las operaciones, ni cómo se optimizan, etcétera, etcétera. El método de compilación, por tanto, recibe un optimizador, que en este caso vamos a usar Adam, que es uno de los más modernos, pero podemos elegir varios. El optimizador simplemente decidirá a cada paso de mejora y optimización de la red cómo se van a ir cambiando los parámetros. Existen muchos otros, pero en nuestro caso y por lo general podemos utilizar por defecto Adam, que es uno de los más modernos y que funciona mejor. Por otro, le vamos a indicar la función objetivo. La función objetivo sí es muy importante saber decidirla cuando estamos preparando una red neuronal, y en el caso de una red neuronal de clasificación siempre debemos usar la entropía cruzada categórica. Esta función es simplemente una función
que mide lo bien que está clasificando el modelo a medida que se entrena. Es decir, conforme vamos pasando datos y vamos obteniendo la salida de la red, esa salida se contrasta con la salida real que deseábamos, si era un perro o un gato. Y esta función de la entropía cruzada nos permite darle feedback al modelo acerca de lo hecho, de forma que pueda reajustar sus parámetros para hacerlo mejor la próxima vez. Podemos ejecutar esta celda y una vez que está ejecutada ya solo queda entrenar la red, ¿vale? Resumo, hemos cargado una red ya entrenada que se llama Inception y esa red que ya está entrenada le vamos a enganchar un par de capas finales que sirven para clasificar o bien perros o bien gatos y esas capas las vamos a entrenar con el optimizador que hemos elegido y la función objetivo correspondiente a clasificación. Para entrenar simplemente cogemos los datos de entrenamiento, que es nuestro generador de datos que coge las imágenes de las carpetas que hemos construido y se lo vamos a pasar al método fit, ¿vale? El método fit, el que ajusta el modelo a los datos, es el que tenemos que llamar en este momento. Y tiene un parámetro importante que son las épocas. Las épocas son las veces que un punto de datos pasa entero a través de la red. Por lo general, a una red neuronal no le basta con un paso de los datos para optimizarse de forma completa, sino que tenemos que hacer paso de los datos. Y en particular para imágenes, a veces tenemos que hacer decenas o cientos de pasos para que esa red poco a poco vaya mejorando su comportamiento y vaya ajustándose a lo que nosotros queremos, que es la clasificación. Cuando ejecutemos esta celda, se va a poner en funcionamiento el modelo. Si tenemos una tarjeta gráfica disponible, se va a ejecutar sobre la tarjeta gráfica, de forma que acelere el proceso, pero por lo general va a ser un proceso relativamente largo, salvo que estemos ejecutándolo en una tarjeta gráfica muy potente o en una máquina dedicada a ello. Puede durar varios minutos, puede durar incluso media hora o una hora según la máquina donde lo estemos ejecutando. Cuando el entrenamiento haya terminado, te generará una salida como esta. Para cada época, una fila indicando el progreso y el tiempo que ha tardado. También te indicará a la derecha el valor de la función objetivo que ha alcanzado. Lo mejor es que alcance el valor más chico posible y puedes ver cómo ha ido decreciendo de 1 y pico a 0,4, a 0,1 y a 0,0 y cosas. Existen herramientas para ajustar el número de épocas para que el valor de la función objetivo que encontremos sea el más bajo posible, pero en este caso simplemente hemos ejecutado el número de épocas que hemos creído conveniente. Todo el proceso ha tardado en mi máquina una media hora y en tu máquina podrá tardar un tiempo diferente según la potencia de la CPU o la GPU donde estés ejecutando el modelo. Por último, lo que nos queda por hacer es comprobar si nuestro modelo se ha entrenado correctamente y para ello vamos a hacer predicción. Es decir, nuestro modelo va a tratar de adivinar la clase de un lote de imágenes. Va a tratar de averiguar si son de un perro o un gato. Existe toda una gran variedad de métricas de evaluación que nos darían un número que indicaría lo adecuado o no adecuado que es el modelo para resolver la tarea. Pero en este caso, dado que se trata de una tarea sencilla que nosotros mismos sabemos reconocer, vamos a optar por que la evaluación se base en comprobar nosotros manualmente si el modelo es capaz de hacer la predicción correctamente. Para ello lo que vamos a hacer va a ser capturar un lote de test, podríamos capturar más de un lote e iríamos visualizando si son correctas o no las predicciones. En principio vamos a generar uno de los lotes y cada lote se compondrá de un número de imágenes y vamos a hacer que nuestro modelo, que ya está entrenado, prediga con el método predict dicho lote. Lo que tendremos aquí será la salida de la red. Si te acuerdas, la red la habíamos declarado para que tuviera una salida de 2 unidades, una para cada clase. Además tenía una función de activación softmax que lo que hacía era que esas 2 unidades tuviesen valores de probabilidad. Es decir, si cree que la imagen corresponde a un gato, nos indicará un valor más alto en la primera de las unidades, por ejemplo 85% y en la segunda 15%. Si cree que la imagen se corresponde a un perro, pero no está muy seguro, pues a lo mejor nos saca una probabilidad de 40% gato, 60% perro. Nosotros lo único que queremos es calcular cuál de las probabilidades es la más alta. Y eso lo podemos hallar con la función argmax de NumPy. NumPy es una biblioteca de cálculo numérico de Python y simplemente le vamos a proporcionar esa matriz de probabilidades que vienen organizadas para cada imagen que le pasemos 2 columnas, la del gato y la del perro, y vamos a indicarle con el -1 que la cuenta la haga por filas, es decir, para cada fila nos indique cuál de las columnas es la que alcanza el mayor valor.
Ahora podríamos inspeccionar a mano este array clase, pero tenemos que contrastarlo con la imagen de test que hemos generado y sobre la cual el modelo ha predicho una de las clases. Para ello vamos a aprovechar el mismo método que hemos utilizado antes para visualizar una de las imágenes, para ahora visualizar la imagen de test que estamos evaluando y junto a la imagen imprimir un mensaje que nos indique si la predicción del modelo ha sido perro o gato. Puesto que la clase va a ser 1 o 0, el 0 es un valor que Python toma como falso y por tanto será la predicción que corresponda a gato. Simplemente esto es porque cats, que era la carpeta que correspondía a la imagen de gatos, viene antes en el orden lexicográfico que el perro, era dogs. Si la clase es 1, es decir, que se corresponde con la mayor probabilidad en la segunda columna, es decir, en la segunda unidad, eso correspondería con una predicción de perro, así que el mensaje que imprimiríamos sería perro. Vamos ahora, mediante este bucle, a iterar por todas las imágenes del lote de test o por las 10 primeras según el número que pongamos. Vamos a ejecutar el bucle y nos va a ir generando una salida de una imagen y la predicción del modelo. Por ejemplo, esta primera está correctamente predicha, incluso aunque el perro se ve pequeño en relación al tamaño de la imagen, el modelo ha predicho que es un perro. Para este caso también ha predicho que es un perro, para este caso el modelo ha predicho correctamente que se trata de un gato, de nuevo un perro, de nuevo un gato correctamente predicho, un perro correctamente predicho, otro perro, un gato que está bien predicho, otro perro, un perro y ya hemos terminado. Así que como puedes comprobar, todas las imágenes de nuestro lote de test de 10 imágenes las ha predicho correctamente. Para hacer una evaluación más exhaustiva, lo que convendría sería calcular la predicción del modelo sobre 1000 imágenes de test y hacer un promedio de cuál es el número de aciertos, si ha acertado la gran mayoría de imágenes o no las ha acertado. Según lo exigentes que seamos con nuestro modelo, y también eso dependerá de la aplicación para la que lo estemos construyendo, necesitaremos un nivel de acierto más alto o más bajo. Por ejemplo, tal vez para una aplicación didáctica en la que solo queramos distinguir entre perros y gatos, no necesitamos un nivel de acierto muy alto. Pero para una aplicación médica donde queremos distinguir si un determinado cúmulo de células puede ser un tumor benigno o un tumor maligno, ahí sí que necesitaríamos un nivel de acierto más alto. Aunque el procedimiento y los pasos que hemos sean esencialmente los mismos, tendremos que evaluar nuestro modelo acorde con la aplicación que estemos tratando de resolver. Esto es todo lo que tenemos que hacer para construir un modelo que sea capaz de predecir imágenes. En resumen, tenemos que cargar un conjunto de datos que ya esté clasificado para poder entrenar nuestro modelo. Tenemos que conseguir un modelo que mejor ya esté preparado para procesar imágenes. Tenemos que ajustar el modelo para que sea capaz de predecir las clases que nosotros queremos, las clases que correspondan con nuestras imágenes. Si son 2 clases, tendrá una salida de 2 unidades, como en el caso de los gatos y los perros. Y si son más clases, por ejemplo, el caso de las razas de los gatos y los perros, a lo mejor tendríamos 30 unidades en esta capa de salida. Luego simplemente lo entrenaremos con los datos que tengamos y ya estará listo para predecir los datos de test, que son datos que el modelo no conoce y por tanto son datos sobre los que es viable evaluar un modelo. Espero que te haya gustado este tutorial. Te animo a que pruebes por tu cuenta el cuaderno con este conjunto de datos y que pruebes con otras imágenes y aproveches todos los recursos que vamos a enlazar en la descripción de este vídeo. Y también sigue el canal para próximos tutoriales y guías sobre aprendizaje automático y Machine Learning.